Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, recordándole a todos que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. Comparte conmigo, como siempre, nuestro comantenedor y profesor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano, un placer. Bueno, te pido excusa a ti y pido excusa a todos aquellos que nos están escuchando por si es que acaso en algún momento me falla la voz, pero hoy estoy medio enfermo, no sé si es catarro o si es COVID, me tengo que hacer la prueba. Estamos trabajando a distancia. Espero que sea un simple catarro, ¿verdad? Pero si me oyen que la voz me falla o que toso, pues esa es la razón, o sea que pido disculpas adelantadas y no quisiera hablar mucho, o sea que hoy te voy a dar toda la oportunidad para que hables tú todo lo que quieras, que usualmente recojo bastante de tu tiempo. Jesús, continuamos con los temas relacionados a el estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI, basado, como siempre decimos, en el libro del arquitecto que fue editado por el arquitecto Bernard Tschumi y la arquitecta y profesora Irene Chen. Y en particular estamos entretenidos en este tema tan bueno de que corresponde al el valor de los detalles y la identidad en la arquitectura. De hecho, hemos hablado sobre esto ya en los programas anteriores, y en el último programa abordamos el tema del estilo. Y a mí me parece o me parecía, discúlpeme, me parece o me parecía que estábamos entrando mucho en teoría, pero que nos tocaba a ti y a mí de alguna manera eh, ilustrar estas ideas tan importantes, tan claves y definitorias para la arquitectura. Y yo digo que para cualquier manifestación del arte, pero la arquitectura en el caso nuestro, sobre cuál es la importancia de la identidad, cuál es la influencia de los detalles en esa identidad, cómo se amarra una cosa con la otra, eh, a qué se llama estilo, cuándo hay un estilo, bajo qué estilo tenemos que diseñar, quién tiene estilo particular, en fin, estamos hablando de conceptos que quizás muchos no sigan, pero que a mí me parece que son más fáciles de entender si los ilustramos. Y tú y yo nos pusimos de acuerdo en utilizar para esta ilustración a un arquitecto y a una obra de este arquitecto en particular que son muy fuertes en su estilo, y muy fuertes porque hay unos detalles, una materialidad, una selección, una forma de organizar el objeto arquitectónico y de incluir componentes en dicho objeto que permiten uno ver una obra de este arquitecto y poder saber que estamos hablando de él aun cuando uno no haya visto esa obra anteriormente. Y hoy hemos escogido a Frank Lloyd Wright para poder ilustrar estos conceptos que hemos estado hablando. Y de Frank Lloyd Wright hemos escogido una de sus últimas obras, una de sus últimas casas, que viene
ya a diseñar en los años 50 y es el Tirana House. Esto es una residencia bastante grande, una de las residencias más grandes que Frank Lloyd Wright diseña en su vida y que queda ubicada en Connecticut. Es una belleza de casa que para algunos de nosotros que conocemos la obra de Frank Lloyd Wright nos recuerda en algunos aspectos mucho a su famosa residencia Kaufman o la Casa de la Cascada, como se conoce generalmente. Esta casa Tirana es de mayor tamaño que la Casa de la Cascada, que la Casa Kaufman. Es una residencia que supera los 7.000, tiene casi 8.000 pies cuadrados. Está en una hermosa propiedad de 14 acres de dimensión. Y es una casa que tiene como 8 dormitorios, 7 baños, en fin, estamos hablando de una residencia de bastante tamaño, particularmente para ese momento, porque hoy en día pues ya las casas son grandes, grandísimas y como que ya no nos impresiona tanto, pero estamos hablando de una residencia que se diseña hace 70 años atrás, hace más de 70 años. O sea que superaba por mucho los estándares del momento. Esta es una casa que diseñan originalmente en 1955 para la familia Rayward eh, y Mm, que tiene la peculiaridad interesantísima de que fue una residencia que incluso la habita mm. por un tiempo el mismo Frank Lloyd Wright cuando estaba trabajando en el Museo Guggenheim en Nueva York. En fin, a mí me parece que la casa comparte, aun cuando es una de sus últimas residencias, ¿no? Eso es lo que más me gusta, porque se sigue viendo Frank Lloyd Wright por sus detalles, por su estilo, tiene esa identidad. Y a mí me parece que va perfectamente con los temas que estábamos hablando. Pero sin más nada, te pido por favor que tomes la palabra ahora, me liberes de esta tortura de hablar y nos hables un poquito más, digo, de hablar hoy, no es que me tortura Claro, hablar, pero hoy con mi condición de voz y que por favor nos compartas algo de las ideas y de cómo tú ves esta casa como ejemplo de estilo y de identidad. claro, claro, gracias. Fíjate, coincido contigo que el tema de hoy, tal vez debería decir cómo la teoría se empieza a aplicar a la arquitectura o cómo la podemos ver manifestada. Am, Está altamente relacionada con lo que habíamos discutido anteriormente sobre cómo el estilo, el concepto del estilo, empezando desde el siglo XIX hasta el siglo XX, ha tenido como que diferentes cambios o formas de verse, ¿no? Habíamos hablado de que el estilo no solamente era una oportunidad de una expresión personal del artista, pero también llega a ser un dispositivo para proyectar la noción de nación, ¿verdad? Es Y yo creo correcto. que ahí, curiosamente, a pesar de ciertos ideales políticos y sociales de Frank Lloyd Wright, él realmente estaba bien interesado sobre cómo la arquitectura, particularmente la que él producía, desarrollaba, comunicaba la idea de Estados Unidos, ¿verdad? O de lo que él llamaba como que su primera versión de un estilo, el estilo de la pradera, ¿no? Que además de ser algo característico y visible en su arquitectura, realmente genuinamente tenía un interés sobre cómo él comprendía su contexto inmediato, ¿verdad? Y sobre todo que en programas anteriores habíamos hablado sobre cómo sus propuestas y residencias, particularmente sus diseños, no estaban en un contexto suburbano denso, ¿verdad? Como hoy, cuando uno visitaría su casa estudio en Chicago, uno Ujú. vería las casas una al lado del otro cuando en su tiempo habían una extensión de tierra, ¿verdad? Es decir, Exacto. la pradera. Ah, y tenemos a este Frank Lloyd Wright que eh,
más adelante, adentrado después de la como Segunda Guerra Mundial, después del 45, empieza a utilizar términos como el Usonian style, ¿no? Que más adelante voy a tener una- unas imágenes para eh, eh, validar el comentario, pero ciertamente había esta noción de parte de Frank Lloyd Wright en cómo la arquitectura podía transmitir o comunicar la idea de Estados Unidos, ¿no? Pero no de un sentido de propaganda, sino algo genuino, ¿no? Sobre una expresión clara y lúcida de lo que puede ser inclusive Estados Unidos. Entonces tengo unas imágenes que me gustaría presentar. Pues esta es aquí vemos una vista que yo diría que es como la principal, pero realmente es la posterior de la casa Tirana, que curiosamente el término Tirana viene de la palabra aborigen australiana running waters, ¿verdad? O Running Water, corrientes sí. de agua. Que lo que vemos aquí no es necesariamente un estanque, pero un río que está paralelo a la propiedad, ¿no? Y claro, como habías mencionado, la casa tiene casi un paralelismo con Falling Water o la casa Edgar Kaufman, que se desarrolla en el 36 al 39 en Pensilvania, y que curiosamente hay un cierto énfasis en el lenguaje de la horizontalidad y cómo este proyecto se empieza a acomodar con el sitio, ¿no? La única ventaja que tiene este es que no tiene la cascada debajo de la casa, ¿no? Que usualmente hoy día causa problemas, inclusive hay como que, ah, am, digamos, historias sobre que se sienten las vibraciones de la cascada a través de la casa, que es algo bien curioso, ¿no? Que no solamente es algo visual o estético, pero también empieza a afectar cómo se habita la casa Falling Water. Entonces, como bien mencionas, el mismo Frank Lloyd Wright para esa época estaba trabajando lo que es el Guggenheim Museum o Solomon Guggenheim Museum en Nueva York, que le toma del 43 al 59, y que curiosamente casi que esta actitud o este evento de estar diseñando un museo que tiene una gran presencia en la trama urbana de Nueva York, casi que empieza a tener también un paralelismo con la casa Tirana, a tal punto que, yo lo voy a enseñar más adelante, casi que los materiales que sobraron del Guggenheim también se aplicaron a la casa Tirana. So, Hay tal unas vez estamos... ventanas que él utiliza. Él Sí, sí, utiliza sí, unas sí. ventanas, sí, es curioso, sí. Es bien Adelante. interesante, o sea que hay algo bien peculiar sobre, digamos, la idea de economía de materiales, que nada se gasta y todo se utiliza. Y uno podría argumentar de que la casa tirana es un cadáver exquisito, ¿no? Sobre los mejores atributos de lo que sobra de una obra con la otra. Entonces, solamente para volver a este tema del estilo, a esto es lo que me refería con el estilo de la pradera. O sea, es un estilo que en el contexto particular de Frank Lloyd Wright es uno que tiene realmente digamos, una sensibilidad a su contexto inmediato, que casi que uno podría decir el contexto es que brinda la forma o la expresión de la forma del edificio. Pero, curiosamente, la casa Tirana es un ejemplo de lo que había mencionado sobre el estilo usoniano, si es que tal vez podría traducirlo de la manera correcta, o Usonian, que es una palabra que se refiere a un tipo de vivienda que el mismo Wright empieza a desarrollar durante la década de los 30, ¿verdad? Y que curiosamente coincide esa introducción en la época de la Gran Depresión que ocurrió en 1929 al 39, ¿no? Pero también, como les había mencionado, es un término que intenta articular la idea de Estados Unidos, particularmente esta noción de no de América como continente, pero Estados Unidos como territorio, que pudieran establecer este tipo de diferencia entre Canadá y Centroamérica. Y curiosamente tiene unos principios eh, eh, muy similares a los que el mismo Frank Lloyd Wright ha utilizado desde que comenzó en la arquitectura, que era
tener esta sensibilidad de materiales, particularmente locales, nativos, la utilización del techo plano, que a diferencia del estilo de la pradera, son pitch roofs, ¿no? Son techos inclinados, pero sigue manteniendo la idea de la expresión de la línea, ¿no? So, hay casi que una coincidencia con la expresión de la arquitectura moderna, pero vista desde la óptica del mismo Frank Lloyd Wright, ¿no? Yo no sé si coincides con eso, Sí, porque has eh, hecho unos comentarios bien interesantes y bien al punto, que eh, si tengo la oportunidad, me gustaría enfatizar en ellos y claro, abundar en algunos de ellos, para aprovechándome o poniéndome, apoyándome en lo que has dicho. Todo el estilo Usonian, que básicamente es un término que desarrolla Wright, es para crear esta imagen de la residencia, eh, de los Estados Unidos, propia de los right, Estados Unidos. Y cuando uno ve la trayectoria de Frank Lloyd Wright, eh, desde su estilo de la residencia de la pradera right. hasta esto, ve una evolución, pero una evolución coherente. Y esto es una casa de la pradera mucho más reciente. Obviamente, estamos hablando, vemos la horizontalidad de Ujú, las líneas, vemos algunos de los voladizos, pero obviamente es un Frank Lloyd Wright ya más moderno, evolucionado, que está tratando de hacer una aportación nueva. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es el gran mensaje que da Frank Lloyd Wright con este tipo de residencia? Tenemos que compararlo, y esto va directamente al estilo y a la identidad, sobre todo al término de right. identidad. Tenemos que compararlo con aquellas otras obras de los grandes arquitectos del movimiento moderno de Europa, donde las residencias son mucho más compactas, respondiendo a una Right. realidad del Mm, momento y a una realidad urbana ujú, de meternos en un contexto urbano que Frank Lloyd Wright no atiende. exacto. Entonces, es Ujú, como llevar el mensaje de que nosotros en Estados Unidos las cosas son grandes y son right, amplias y son right. extensas porque nosotros tenemos grandes praderas. Entonces nos Ujú, podemos extender. Y es allá ustedes que tienen que hacer las cosas tan compactas. Nosotros tenemos todo el espacio del mundo. Y ah, es un gran mensaje subliminal donde nos extendemos y donde podemos acaparar territorio que va right, directamente al mensaje de todo el estilo de desarrollo de Estados Unidos en términos de un estilo urbano que ocupa mayor territorio, unas carreteras y unos caminos que se extienden de manera directa y recta por cientos de millas sin tener que desviarse. O sea, es un mundo diferente, es una nación diferente, con una identidad diferente. Y Frank Lloyd Wright trata de capturarlo con estas casas que obviamente siempre son o normalmente son para personas muy privilegiadas. Esto es una right. gran casa que se parece en algunas cosas a la casa Kaufman, a la casa de la Cascada, pero tú dices, tiene la ventaja de no tener la cascada, pero algunos dirían que es una desventaja también, ¿verdad? No tiene Sí, no es tiene cierto. el dramatismo, ni esculpe el vacío como si la esculpe la casa de la cascada. Esto Right, es un objeto que queda ahí. Y para right. terminar con el asunto de los detalles y la identidad y el estilo, es curiosísimo y tengo que hacer el comentario antes de que termine esta primera mitad que esta Ujú, casa haya ocurrido, la casa Tirana, haya ocurrido casi contemporáneamente con el Museo Guggenheim, ujú, ujú. porque ahí vemos la genialidad de Frank Lloyd Wright de poder saltar Right, de una obra a otra right. y realmente diseñar diferente, porque el Guggenheim es una obra completamente diferente, aunque si Ujú, viéramos la base, vamos a ver en la base algo de la pradera, no quizás right, en el cilindro, pero en la base vamos a ver algo de la pradera y algo de los eaves que él tiene y que incluye, que son
interesantes, pero claro, en un contexto ya más urbano. Yo creo que esta foto de la Casa Cosma, la Casa de la Cascada, es bellísima y es bueno que la hayas incluido para que la gente sepa de qué estamos hablando. En fin, el, el modernismo de Frank Lloyd Wright, eh, que siempre brillante. Sin más nada, hemos terminado la primera mitad. Vamos a continuar con esto en la segunda mitad del programa en unos minutos. No se retire nadie. Esto es Arquitectura en blanco y negro. Ahora comienza Arquitectura en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en blanco y negro. Programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo conocimientos que ustedes podrán usar en favor de entender esta bella profesión de la arquitectura y que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar mejor arquitectura. Continúa conmigo, como siempre, nuestro comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meréndez Vázquez. Jesús, estamos en el día de hoy tratando de ilustrar los conceptos que veníamos hablando ya en programas anteriores de la identidad y el estilo en la arquitectura, la importancia de esos conceptos sobre el quehacer artístico de todo tipo, pero particularmente sobre la arquitectura. Y estamos utilizando para ilustrar estos conceptos un proyecto muy particular de un arquitecto muy particular. Estamos hablando del arquitecto Frank Lloyd Wright y su proyecto de el Tirana House o el Tirana Residence. Esta es una casa para aquellos que se están conectando en este momento y que quizás no tuvieron la oportunidad de estar en la primera mitad del programa. Esto es una residencia que diseña Frank Lloyd Wright a mediados de los años 50, parece que es 1956, y que ocurre en Connecticut. Esto es una residencia bastante grande, una residencia de las más grandes que él diseña, y que es muy particular por su ubicación, que queda frente a una especie de, no es un río, es como que un riachuelo, pero eh, con bastante flujo y que él además se encarga de represar agua un poco para poder crear un cuerpo de agua frente a la casa. Lo interesante de esta Bueno, residencia es que a pesar que es una de las últimas residencias que diseña Frank Lloyd Wright, podemos fácilmente identificar su estilo en base a los detalles que utiliza y en base a algunas partes del estilo de su diseño en las cuales él definitivamente estaba convencido desde su época de la Casa de la Pradera y que sigue utilizando en esta residencia. Podemos identificarlo tanto en la combinación de los materiales como en la horizontalidad de la residencia, aunque obviamente estamos hablando de una residencia más moderna, donde él se toma unas libertades geométricas que no necesariamente se toma en su época de la residencia estilo pradera, los prairie houses. bueno. Hablábamos que habíamos terminado el programa anterior, la mitad anterior, debo decir, hablando que es curioso, o mencioné yo que es curioso que esto coincide y ocurre paralelo básicamente con el diseño de su famoso diseño del Museo Guggenheim en Nueva York y cómo la genialidad de Frank Lloyd Wright le permite asumir una actitud de diseño diferente en esta residencia que aquel que asume para
para el Museo Guggenheim. Aunque visto en detalle, si podemos quitar el cilindro que constituye el área de exposición de las obras de arte Ujú. y lo podemos separar de la base, vamos a ver en el Guggenheim algunos aspectos de horizontalidad de los aleros y las extensiones, los hips, Right. que hablan un poco de su actitud ante la Casa de la Pradera. Es curioso que Right. hay mucha más conversación, mucha más similitud en la masividad del Guggenheim con la Casa Kaufman, con la Casa de la Cascada, Ujú. que ocurre 20 años antes que con la casa Tirana, que ocurre casi paralelo. Tenemos estas grandes bandas sólidas que las Right. podemos ver en la Casa de la Cascada y que ciertamente ocurren en el Mm. Google. Simplemente un comentario, porque todo esto va tangencial al tema de los detalles, la identidad y el estilo. Sin más nada, por favor, continúa con tu presentación. Claro que sí, claro que sí. Si podrías darme... Ah, sí, disculpa. Y esta distracción me permite recordarle a todo el mundo que por favor me disculpe porque hoy no me siento, estoy afectado de salud. Si me oyen la voz y la distracción es precisamente por eso. Pero adelante, ya puedes. Vale, muchas gracias. Pues ahí está, mencionaste a la casa Kaufman. Fíjate, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la actitud o el paralelismo entre la Casa Kaufman y el Guggenheim es casi como estas piezas van consolidándose a un site, un terreno, un contexto bastante presente, ¿no? No, y Claro. y las bandas horizontales, sólidas y todo ese tipo de cosas. Exacto, exacto. So hay aquí va a hablar mucho de la genialidad de Frank Lloyd Wright sobre cómo él captura con su arquitectura digamos, la esencia del lugar y si el site es rough, su arquitectura también estilizada, pero también va a competir, ¿no? Y crea este tipo de vocabulario. Hasta el punto que crea unos espacios súper interesantísimos, ¿no? Sobre la continuidad de los materiales particularmente materiales naturales, ¿no? Que para mí siempre me ha estado muy curioso cómo él decide continuar el material exterior hacia el interior, ¿no? Y uno puede ver los dos estados de este material que envejece en dos contextos distintos, ¿no? Ahora bien, yo usualmente no trato de incluir dibujos de arquitectura como planos, secciones, elevaciones, pero me gustaría hacer un breve comentario sobre una peculiaridad del estilo Usonian en la configuración de los espacios, particularmente la utilización de la L como un elemento organizador, ¿no? Y yo creo que esto es fascinante porque cuando tienes una configuración en L, al menos en esta versión de la planta, que es bastante temprana, no es la versión final. No, y después ah, sufre unas modificaciones y le añaden, hacen un courtyard y demás, pero esta debe ser como Precisamente, esto debe ser como la original, la primera o la algo así. Está original, sí, sí, interesante, sí. sí. Aquí esta versión original contempla el master bedroom en la esquina, en orientación sur-oeste y algunas habitaciones. Resulta muy pequeño después. Right, exacto. Y me parece curioso porque esta configuración en L resuelve muchas cosas, ¿no? Puedes decir que la área más extensa es para el programa público y que es la que da hacia el área del río versus lo que le queda de la L es la configuración para los espacios privados, ¿no? Como las habitaciones individuales. Lo que para mí me interesa muchísimo de esta expresión de la planta es que casi que no hay casi muros, ¿verdad? Es como si el mismo Frank Lloyd Wright entendiera que el terreno que ocupa es como si debería existir un tipo de continuidad, ¿verdad? Y por lo tanto, estas configuraciones de espacios o lo que divide un espacio del otro son difuminados, ¿no? Que yo creo que también habla muchísimo sobre lo orgánico en su arquitectura, ¿no? Y claro, yo creo que aquí hay digamos, no coincidencia, pero se nota que el Frank Lloyd Wright que estaba diseñando esta casa estaba diseñando el Guggenheim, particularmente con la aplicación del semicírculo, que uno podría decir, bueno, el semicírculo es algo que está en el inconsciente del arquitecto y lo aplica
pero con una lógica particular, ¿no? La curva, que es la que se ve en esta área de aquí, que es la que coincide con el área de la terraza, pero que no contempla el área de la piscina, casi que habla sobre cómo uno puede tener la introducción del orgánico en un sentido racional con el frente del río, ¿no? Que más adelante tengo una fotografía bien interesante que logra capturar la idea, pero ciertamente en esta versión actualizada de la planta, el mismo Frank Lloyd Wright hace esta transición entre el área del espacio interior, particularmente el área del living room, hacia la terraza, hacia la piscina y claro, después hacia el frente del río. Y esto es lo que la solución o el resultado de esa transición, una arquitectura mucho más alineada con cómo maneja el terreno, ¿no? Que es como este tipo de terracing gradual que va a ofrecer una posibilidad inclusive de incluir a otros diseñadores como el horticulturista Frank Okumaru y el arquitecto paisajista Charles Bidelier, que curiosamente tu comentario en la primera mitad de que la arquitectura en Europa moderna es compacta, pero no hay posibilidad de atender el paisaje o el contexto. En la arquitectura de Frank Lloyd Wright, eso sí es posible, ¿no? Que me parece muy curioso sobre que la introducción formal de la arquitectura del paisaje, no como proyectos grandes, pero que también pueden ocurrir a una escala doméstica, ¿verdad? De lo doméstico, cómo podemos colaborar y diseñar el paisaje de manera continua con la arquitectura. Sí, voy a aprovechar esta foto, si me la permites, para dejarles saber a aquellos que lo están viendo que por más natural que se vea esta imagen, esto es un ambiente modificado. Y Mm, Fran Lloyd Wright modificó un poco esta quebrada para lograr contener el agua y lograr mayor dramatismo, un cuerpo de agua más dramático dentro de, digo, próximo a la residencia. A mí me parece que tu presentación ha sido muy acertada, me gustó mucho cuando hablaste de la planta, porque, porque podemos y quizás algún día debemos de entrar en este tema, diferenciar entre lo que es un open plan o una planta abierta y un free plan claro, o una planta libre, porque tenemos aquí dos figuras del mm, modernismo encontradas en dos posturas diferentes. Y es esta right, planta abierta de Frank Lloyd Wright, no la debemos de confundir nunca con la planta right, libre de Corbusier, que tiene con sus pilotis y realmente right, pues la residencia puede hacer cualquier cosa porque está libre de tener que cargar los pesos de la estructura sobre las right, paredes. Eso no es la postura de Frank Lloyd Wright. Entonces me right. gustó mucho esa planta porque ciertamente habla mucho de Frank Lloyd Wright. Por último, nos habla también de este modernismo orgánico, que es el que Right. él apoya todo el tiempo, que es con estos contrastes de materiales que tú lo mencionaste muy bien en el Kaufman House, cómo permite entrar el piso de fuera adentro, casi un piso rough, un piso casi natural, lo permite entrar, aunque lo domestica un poquito cuando entra, pero es el mismo piso dentro y fuera. Y eso es típico de esta actitud de modernismo orgánico que no ocurriría nunca Right. en los modernos europeos. Es tan interesante cuando uno compara estas dos actitudes que a mí me parece fascinante. Pero nada, adelante, por favor. Sí, sí, o sea, yo creo, fíjate, yo creo que también una inquietud con otros arquitectos modernos como la, la Glass House de Philip Johnson, que también está cerca de esta propiedad, ¿no? Mm, Que es el objeto arquitectónico en el paisaje, ¿no? Obviamente, Philip Johnson tiene una actitud particular sobre cómo casi esconder la casa dentro de la topografía irregular. Acá, Frank Lloyd Wright es casi como acomodándose como el elemento jerárquico del espacio natural, ¿no? Que me parece muy curioso. Y yo creo que esta vista del interior realmente refleja unos principios particulares del estilo Usonian también, ¿no? Había hablado sobre
que la incorporación del semicírculo, ¿no? Es como, tal vez podríamos decirlo como la manifestación inconsciente de un Frank Lloyd Wright diseñando el Guggenheim mientras estaba trabajando también la Casa Tirana, casi que logra de manera continua o de manera muy agradable la introducción de estrategias de diseño pasivo como la introducción de la luz al espacio, ¿verdad? Que ciertamente como que logra un tipo de confort, no solamente visual, pero también a nivel de temperaturas del interior. Que yo, de nuevo, yo creo que la introducción de la curva logra apelar más al orgánico de su contexto inmediato que de las geometrías puras, ¿verdad? Y ortogonales de la planta. Tenemos otra vista donde esta es el área del el dining room que coincide con el patio interior. En la parte posterior aquí podemos ver la extensión del área de la casa, que son las habitaciones adicionales. Aquí está el área de la cocina. Sí, yo creo que aquello no estaba originalmente, ¿verdad? No, esta versión no, no. Ujú. Este es el interior de uno de los espacios del cuarto de visitas. Lo interesante es que el mismo Frank Lloyd Wright mantenía su insistencia en que todos los componentes, todos los muebles de la casa fuesen diseñados propios, ¿no? O sea que me agrada muchísimo que el mismo Frank Lloyd Wright mantuviera ese control de diseño a través de lo que fue su último proyecto, ¿no? Este es el área de la cocina, con los clertorios, de nuevo la presencia de Obviamente la esta luz. cocina ya no es la original, pero hay ha habido un respeto, un gran respeto en estas remodelaciones que le han hecho, Right. particularmente en el uso de los materiales y demás. Yo creo que un mahogany, una caoba filipina que continúan utilizando. Es curioso porque yo creía que Bueno, era roble, pero sin embargo es la caoba filipina. Sí, 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 sí. ese color tan claro, sí. Mira, quería hacer un comentario porque realmente lo que me Qué impresiona bueno. un poco es que mientras pues, estaba en construcción la casa del Museo Guggenheim, habían materiales que no se llegaran a utilizar por completo, como el cristal o el vidrio para el atrio principal del museo o las áreas que están en los extremos del mismo edificio. Y claro, lo que menciona sobre la aplicación de la base y el lenguaje del estilo de pradera y las bandas que parece interesante, pero el mismo material fue utilizado para el área del greenhouse, ¿no? Que de nuevo tienen el mismo lenguaje de los mullions, ¿verdad? Para poder conectar los paneles de cristales similares a los que tiene en el área de la base, ¿no? Y claro, la utilización también del vidrio del área del atrio principal del museo, que también se aplica en el techo del greenhouse. Sí. Y esto, fíjate, me encanta esta vista porque casi que resume ese espacio intermedio de un Frank Lloyd Wright que casi que la arquitectura, su arquitectura es una arquitectura que pertenece a la naturaleza, ¿no? Y claro, lo orgánico no es que hay formas fluidas, sino cómo éstas se relacionan de tal manera que existe un orden y que es como si la arquitectura fuera tan natural como la misma naturaleza, ¿no? Que yo creo que es algo inspirador y que inclusive uno quisiera tratar de llegar a aspirar a este tipo de genialidad como lo Sí, hace el así es, mismo Frank Lloyd Wright. así es, así es. Y claro, no me encanta esta fotografía, pero muestra un pequeño observatorio que incluyen en el master bedroom final, ¿no? De la adición que se le hace a la casa, que es, de nuevo, en la planta es un círculo perfecto, que yo diría es la versión mini del Guggenheim Ajá. en la casa Tirana, ¿no? Y tal vez culminar con esto, cómo la casa de noche inclusive casi que desaparece y que los materiales pertenecen después a la naturaleza en conjunto con el río. Pero esto sería como que la última imagen de la casa Tirana. Yo espero que hayan disfrutado, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo tiene que haber disfrutado, tanto como lo he disfrutado yo. A mí me parece que fue una selección acertada de nuestra parte, traerla
para hablar de estilo y de detalles, porque si alguien trabaja los detalles y los trabaja con mucho cuidado y se apropia de Ujú. los detalles y constituye parte de la identidad de su arquitectura, es Frank Lloyd Wright. No desatiende los detalles y esos detalles le dan identidad y Right. crean estilo. Y estilo de manera doble, como tú bien dices, no solamente del estilo suyo propio como arquitecto, sino el intento de que este estilo haga nación, que Right. este estilo se convierta en algo propio del territorio. Right. Y como lo discutimos en programas anteriores. Y a mí me parece que Frank Lloyd Wright es uno de los que más insistió en eso. Tenemos que ponernos en su posición, una persona que su genialidad fue cuestionada o dejada de lado, porque yo no creo que nadie haya cuestionado la genialidad de él nunca, pero dejada de lado ante la llegada de los arquitectos, los dioses blancos, como decían, los arquitectos europeos que llegaron a América huyendo de la Segunda Guerra Mundial y, y que se pusieron de moda y que Frank Lloyd Wright pasó un poquito a un segundo plano. Esa lucha de él de crear identidad y de crear lenguaje propio se ve en este proyecto que es una maravilla, que es uno de sus últimos proyectos. Sin más nada, Jesús, gracias por haberme apoyado hoy, que yo Yeah. no es el mejor de los días, de mis días en términos de salud. Tu presentación siempre genial. Con esto concluimos el programa. Gracias a todos aquellos que nos acompañaron. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Estaremos con ustedes la próxima semana. Muchas gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.